Vamos a aprender cómo hacer materiales de vidrio dentro de Unreal, tanto con el sistema clásico como con Substrate, que es el nuevo sistema. La clave para simularlo es el Index of Refraction. Aquí lo estoy cambiando un poco para que veáis lo que supone, pero algo muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos materiales de vidrio es el hecho de que son muy costosos a nivel de rendimiento. Ahora he puesto el overlay de Shader Complexity, lo podéis ver aquí, el atajo es Alt 8 y fijaos como los materiales sólidos o opacos son materiales que están bien para renderizar, no causan un coste en cuanto al performance o al rendimiento, pero en cambio los materiales translúcidos sí que tienen un coste. Es más, cuando tenemos un material translúcido detrás de otro material translúcido, el coste de renderizar este material es muy alto. Ya veis que estamos en el Extremely Bad. Hay que tener en cuenta esta limitación a la hora de diseñar nuestros entornos. Fijaos que podemos conseguir reflejos, según qué cosas, sin necesidad de materiales translúcidos. Vamos a crear un material ahora, lo he puesto en una carpeta de materiales, clic derecho para poder crear el material, le voy a llamar vidrio y de momento lo voy a poner aquí directamente. Así luego la idea es que podamos recrear la imagen que teníamos. Voy a abrir este material. Aquí lo tenemos y como podéis ver es negro, opaco para una superficie y le afecta la iluminación. Vamos a cambiar el opaco por translucent y fijaos que nada más cambiarlo, como estos materiales, estas primitivas lo tienen asignado el material, si pongo el modo de shading, fijaos como ya estamos pagando un coste importante solo por el hecho de haber cambiado de opaco a translúcido. Una función que podemos usar dentro de los nodos de materiales que es muy útil para los materiales de cristal es el Fresnel. El Fresnel nos da la información de la diferencia que hay entre la normal de la superficie y el punto de vista de la cámara, el eje de la cámara. Ahora estamos viendo, si os fijáis, las caras de la esfera que están más mirando hacia nosotros son oscuras, o sea, tienen un 0. En cambio, las partes de la esfera que están mirando más hacia los exteriores, que no nos están mirando directamente, no están encaradas hacia nosotros, son los bordes y son blancos, o sea que tienen un 1. Si le doy a aplicar, he puesto el resultado del Fresnel como color y fijaos que veo los bordes más blancos que el centro. Y puedo verlo claramente en la esfera que aquellas caras que están encaradas más hacia mí son más oscuras y las que están más perpendiculares a mi línea de visión son más blancas. Fijaos que esta cara, que la vemos tan blanca aquí, si me pongo mirando así desde arriba, la veo mucho más oscura y en cambio esta pasa a ser muy blanca porque está perpendicular. Si miro aquí, la que está clara es esta de aquí y esta está oscura. Así que el Fresnel nos sirve para detectar lo perpendiculares que están las caras a nuestra línea de visión. Esto lo podemos usar, por ejemplo, y voy a crearme dos parámetros para poder manipular tanto el exponente como la base de refracción. Voy a poner aquí un scalar parameter, tirando del hilo y soltando nos sale el nodo, exponent, tenía un 5 por defecto, 5, y aquí la base reflection, también haré un scalar parameter, base reflection, y tenía 0,4. La gracia de que sean parámetros es que ahora lo podremos cambiar de manera dinámica. Fijaos qué ocurre si lo ponemos en opacidad. Los bordes, que eran más blancos, tendrán un 1, o sea que serán opacos. En cambio, el centro, que no era, que está más encarado hacia nosotros, será más opaco. Ay, perdón, será más transparente. Le doy a aplicar y fijaos cómo podemos empezar a ver
que si miro de lado lo veo más claro, pero si miro de cara lo veo a través. De la misma manera, si me pongo aquí, veis que lo estamos viendo a través, cuando en cambio nos ponemos así y vemos de cara. Estamos viendo bien el comportamiento de un material que empieza ya a parecerse un poco al vidrio. Para asegurarnos de que estos valores siempre están entre el 0 y el 1, podemos hacer un clamp, y esto va a limitar el valor que entra a los valores que pongamos aquí, como mínimo 0, como máximo 1. Este clamp de 0 a 1 equivale a usar el nodo saturate. La diferencia entre este y este es que este está ya siempre, hace el clamp de 0 a 1, en cambio este podría tener los valores que quiera. Podría decir, mira, va a ir del menos 20 al 20. Y el valor que salga por aquí será el que ha entrado siempre que esté dentro de esta horquilla. Si se había pasado en negativo, saldrá un menos 20 en vez del valor. Si se había pasado de positivo, saldrá un más 20. Este es exactamente lo mismo, pero entre el 0 y el 1. Como lo que quiero poner es de 0 y 1, ya me va bien esto. El efecto que hemos visto de poner, de que haga refracción el cristal y cambie lo que vemos según el ángulo del cristal, lo conseguimos gracias al IOR, al Index of Refraction. Si seleccionamos el nodo y buscamos Refraction, veréis que tenemos Refraction Method y ahora dice None. Si lo activo, o sea, selecciono y digo que quiero usar el Index of Refraction, veréis que nos aparece, se activa el nodo Refraction IOR. Ahora hay un 1. Igual que hemos hecho aquí, vamos a hacer un scalar parameter para manipularlo. Le llamaré IOR. Y había un 1 por defecto. Lo que quiero por eso es que la refracción funcione igual que hemos hecho con la opacidad. Que gracias a un nodo Fresnel pueda tener una refracción diferente según cómo están encaradas las normales del objeto que estoy mirando. Por lo tanto, puedo tanto duplicar este como usar lo que me sale por aquí, ¿de acuerdo? La misma información que hemos saturado, de hecho la voy a hacer después de saturarla, y voy a hacer una interpolación lineal, esto es, usar un valor A o un valor B dependiendo de lo que diga el alfa. En este caso, el Fresnel va a ser lo que determine el alfa. Cuando alfa sea 0, o sea, tengamos el objeto, y voy a hacer Start Preview Node para que veáis cómo está encarado, como lo vemos. A ver si le pongo más, que lo veamos mejor. Aquí lo tenemos mejor, con un exponente de 2 y una base de reflexión de 0,1, lo vemos mejor, a lo que me refiero. En el centro está oscuro porque está mirándonos hacia nosotros estas caras. Fijaos que cuando estoy mirando justo de cara está oscuro, en cambio lo que estoy mirando de manera perpendicular, que tiene la normal perpendicular, es blanco. O sea que esta máscara, después de saturarla, veréis que nos quedan los valores entre 0 y 1 asegurados. Podemos hacer el LED, Start Preview Node, y dependiendo de si aquí sale un 0, tendremos A, si sale un 1, tendremos B. De manera que puedo poner, por ejemplo, un valor para decir siempre que esté entre el 1 y lo que digamos nosotros. Ahora es entre 1 y 1, todo es exactamente igual. Quito el Preview Node. Fijaos como ahora vamos a empezar a tener la posibilidad de distorsionar el reflejo según la dirección en la que vemos al vidrio. Voy a darle a aplicar y ahora empezamos a tener este efecto.
como quiero poder, a partir de ahora, ver diferentes instancias del mismo material, lo que vamos a hacer es clic derecho en el material, crear una material instance, a este le voy a llamar 0 y voy a crear un duplicado de la instancia, duplicate, y a este le voy a llamar 1. Uepa. Aquí está. Si abro esta instancia y se la asigno la 0 al cono y la 1 al cubo, ahora no aparenta cambiar nada porque no hemos cambiado ningún parámetro en la instancia. Pero fijaos que esos scalar parameters nos han aparecido aquí y los podemos manipular. Voy a ponerlo en paralelo, que lo veamos uno y el otro. Y fijaos, cuando cambio el IOR, como podemos ver, y depende de la dirección en la que estamos mirando. Fijaos que ahora, mire como mire, siempre estamos viendo el mismo efecto de IOR. Si cambiamos el exponente, es hacer la máscara esta negra, perdón, el exponente, sí, el exponente del Fresnel. Estamos haciendo la máscara más ligera o más dura en el centro y de la misma manera así podemos hacer el fall off de esa máscara para que sea más intenso el borde o más difuminado. Entonces con estos tres parámetros veis que tenemos el control de la apariencia de vídeo. Si ahora queremos teñirlo, y voy a poner otros valores aquí antes de teñirlo, voy a abrir el 1. Vamos a ponerlo aquí, así tendremos el control de los dos. Y al 1 también le podemos cambiar, veis, por separado el IOR, el Index of Refraction, el exponente y la base de la reflexión, que es lo que hace que sea más dura el cambio o más suave, que haya más fundido. Y ahora decimos que nos gustaría añadir color. Fijaos que hasta ahora lo único que hemos estado haciendo es cambiar la refracción según el IOR y la opacidad. El color lo tenemos aún libre completamente. Si hago 3 y clic, me sale un nodo para poner un color y si hago clic derecho lo puedo convertir a parámetro. Le voy a llamar color y fijaos que si lo ponemos estamos tiñendo este vidrio de ese color. Con el negro no lo aparenta mucho, pero si selecciono el parámetro, si lo cambiamos, veréis que efectivamente estamos teñiendo este vidrio. Le doy a aplicar y ahora lo tenemos y cada uno, como son dos materiales distintos, podemos tener, por ejemplo, el 0 teñido de un color, voy a activarlo para poderlo cambiar, y el 1 teñido de otro color, con su propio Index of Refraction y lo que queramos. Recordad, no os olvidéis nunca el coste que estáis pagando por tener este tipo de materiales. Y fijaos que cuando tenemos a uno delante de otro, el coste es mucho más alto, usando los materiales clásicos. Última cosa que quiero hacer ahora para ya dejar este material como preparado es la posibilidad de poder poner rascadas o poder poner suciedad dentro del material, por un lado, y por el otro, forzar los reflejos que yo quiera. Para poner un poco de suciedad en el material, tan solo tenemos que coger la textura de suciedad y hacer un blend. Como blend, voy a coger de base el color y encima el blend screen lo que va a hacer es poner como si fuese una pegatina con la transparencia aquella textura que queramos. Aprieto a la T y hago clic y sale la textura. Ahora le podemos poner aquí una textura cualquiera. Voy a poner una de Dirt, que ya hay en este proyecto. Podéis usar cualquier textura
que vosotros consideréis que os hace. Este es el div que ya tiene el motor de la cámara, pero ya me vale. Fijaos que en el momento de colocarlo le doy a Apply y ahora, depende de cómo miramos, espero que lo estéis viendo por aquí, está la suciedad y allí al fondo y podemos ver esa suciedad. Como es muy transparente, tenemos ese problema. Lo que me da que yo a pensar que también quiero controlar la transparencia y una manera de hacerlo es poder, aparte de con el exponente, hacer una multiplicación, hacer un LERP, una mezcla entre algo que sea totalmente transparente y esto que tenemos. O sea, el algo que sería totalmente transparente será cuando digamos 0. Fijaos que aquí si ponemos 0, que lo aplico, perdón, transparente, totalmente opaco, con el 0, no, al revés lo quiero, en positivo siempre. Totalmente opaco con opacidad 0 quiero aquí y cuando ponga 1 lo quiero totalmente sólido. Y para tener ese control podemos sacar un scalar parameter, opacidad, y de momento vamos a poner un 0,5 y aquí lo tenemos, el vidrio con el control de la opacidad. Hemos puesto ya esta textura de suciedad y podemos controlar sus normales con un texture coordinate. Estas normales ahora es de 1 en 1, si la quiero cambiar el tamaño simplemente tenemos que multiplicar. Voy a poner un scalar parameter, le voy a llamar tiling. Ahora solo cambiaremos de manera igual las U's y las V's, las X y las Y's. Contamos que las texturas sean cuadradas para ello. Y lo último que quiero es poder forzar, como he dicho, esos reflejos que tiene. Para ello podemos usar, si queremos, para darle intensidad, el emisivo. Pero también podemos hacer el blend con el color que tenemos y que no emitir luz. Depende del vidrio que queramos, veréis que podéis conseguir un resultado muy diferente si usamos el emisivo o si usamos solo el color. Para hacer esos reflejos podemos usar el nodo Reflection Vector World Space, WS, que una vez lo sacáis, fijaos que en el menú pone WS, pero de normal cuando lo sacamos no lo pone. O sea, es este vector, ¿de acuerdo? Y esto nos da la información de cómo se refleja el entorno. Y lo podemos usar en un CubeMap parameter. Voy a buscar Cube, que llegaré antes. Texture Sample Cube, parameter Cube. Le voy a llamar este reflejo. Estas son las V's para este reflejo y a esta textura la idea es que pongamos una CubeMap, voy a buscar CubeMap, con aquello que queremos que se refleje. Por ejemplo, el sunset, el sol de sunset. Si le digo Start Preview Node, fijaos como lo que vemos ahora es un reflejo que, vale, da el pego, pero en realidad es falso. Es una textura que hemos puesto aquí directamente. Fijaos que entonces esta textura podemos hacer el truco. Le voy a hacer el Stop Preview Node y decir, por ejemplo, el color que teníamos vamos a multiplicarlo por esa textura. Y veis que tenemos ese reflejo puesto con la intensidad del color que teníamos y en realidad si cambio la textura de reflejo y ahora en vez de la de noche pongo el exponencial fog, no es este, a ver, este.
Fijaos cómo ha cambiado, porque ahora lo que está reflejando es este sólido. ¿Vale? Cambio la textura. ViewMap, en el motor ya tenéis unas cuantas. En caso de que no os aparezcan, podéis clicar al engranaje y Show Engine Content. Y ahora tenemos un vidrio que tiene ciertos reflejos. Le doy a aplicar. Fijaos, como os decía antes, qué ocurre si lo ponemos en emisivo. De aquí no parece que cambie mucho, aparte de que se ve como con más intensidad porque está emitiendo, no parece que haya mucho cambio. ¿De acuerdo? Pero fijaos en una escena donde hay luz y la luz está iluminando y hay luz pero no mucha, esto, como está emitiendo por su cuenta, se ve de esta manera muy brillante, que quizá ya es el estilo que buscáis, pero tenedlo muy en cuenta. Si le desenchufo el emisivo, fijaos cómo cambia, que ahora no brillan, sino que los vemos como son. Y ya podemos abrir estas instancias, la voy a poner, y fijaos cómo ahora tenemos el control del color, el control de la refracción que queremos, el exponente y, por cierto, la textura la tenemos aquí y también la podemos cambiar. También podemos controlar las UVs de esta textura si queremos. Ahora no voy a entrar a ello porque ya lo hemos hecho con el tiling de la suciedad. Sería hacer lo mismo multiplicando. Bueno, podemos, si queremos en un momento ponerlas. Tiling reflejo. Y este es el tiling suciedad. Y ahora tendríamos ya un material de vidrio. Os recomiendo que siempre que ya tengáis más o menos hecho el material, fijaos que ahora todos los parámetros están aquí, Scalar, Texture, Vector, y tengo que desplegarlo todo y buscar qué es qué. Tenemos siempre la posibilidad de usar los grupos y el índice dentro del grupo para ordenarlos como queramos. Por ejemplo, podría tener este dentro del grupo suciedad. Este dentro del grupo reflejo. Estos dos pueden estar dentro del grupo reflejo también. El IOR, por supuesto, bueno, este le llamaré refracción, para que veáis que podemos, y este será la opacidad. De hecho, estos les he puesto reflejo, pero prefiero refracción con el desplegable. Además, fijaos que puedo decir, mira, este quiero que sea el primero del grupo refracción. Voy a poner prioridad 0. Este quiero que sea el segundo, prioridad 1, y este quiero que sea el tercero. Pongo prioridad 2. Le doy a aplicar y ahora los hijos está mucho más bien ordenado esta parte, opacidad, reflejo, refracción, suciedad. Me queda el color que me he olvidado de ponerlo y me queda el reflejo, la textura. Siempre ocurre que algunas te las dejas. Esta textura va a estar dentro del grupo reflejo. Esto, como es la suciedad, no lo había sacado con la T como parámetro, hago clic derecho, Convert to Parameter, y le digo suciedad. Y este, como era el color, lo voy a poner en un grupo que sea color, junto con la suciedad. Y este está en el de reflejo, en el último de todos. Apply. Y veis que ahora sí los tenemos todos ordenados y ya me es más fácil buscarlos y tenerlos para siempre bien colocados. Fijaos lo que os digo del reflejo que se está inventando. Puesto el de Clear Sky, bueno, que lo cargue, que lo tenemos y ahora tenemos uno de Clear Sky.
Vamos a ver cómo se traduce esto a substrate. Para ello tenemos, y esto os aconsejo que vigiléis, no lo hagáis en un proyecto que tengáis ya hecho y esté bastante avanzado, sino que hagáis el experimento o los experimentos en general con gaseosa, ¿de acuerdo? Hacedlos de manera en un proyecto aislado y ver qué pasa. Lo digo no porque no funcione, al revés, sino porque todos los materiales, cuando activamos el modo substrate, que tenemos que activarlo en Project Settings, y si buscáis substrate, lo tendréis, substrate materials. En el momento en que lo activo, me dice, ojo, que esto aún es experimental, estamos trabajando en ello, y me pide que reinicie el motor. Y cuando reinicie el motor, todos los materiales que haya dentro del proyecto van a convertirse en substrate. ¿Vale? No podemos tener un material en substrate y los otros normales, pues normales, con el sistema antiguo, sino que es o todos o ninguno. Por eso, tened cuidado, voy a darle ahora a restart y nos vemos cuando reinicie. Ya estamos aquí, de nuevo, he abierto el material y fijaos que no se ha roto nada, sino que seguimos teniendo los materiales con las propiedades que hemos hecho, como la refracción, poder controlar dónde empezamos a ver la refracción, cuánta de ella, la opacidad total que queremos que tenga. Si mira, un vidrio totalmente opaco no tendría mucho sentido, pero tenemos ese control también, o el color con el que está teñido, sabiendo que si lo ponemos en negro no hay color. ¿Vale? El negro es el que no tiene color. Voy a hacer menos reflexión. Fijaos que ahora vemos bien la textura de suciedad, que también podríamos cambiar. De hecho, esa es una de las cosas que no se han traducido bien y vamos a abrir el material. Si seleccionáis a un objeto, hacéis dos clics, se os abre en el material, se os abre ese material y si miráis en la parte de abajo en Parent, en Details, veréis que tenéis la referencia al material y podemos ver qué es lo que ha hecho la conversión a substrate. Fijaos que está usando este Substrate Shading Models como default lead, que ya nos parece correcto. Una cosa que, de hecho, vosotros no tenéis, que antes me he dejado de, la última cosa, asegurarme de que roughness estaría a 0, porque quiero que esté totalmente pulido. También lo podemos controlar si queremos el roughness. Voy a hacer un scalar parameter en vez de un 0, y le voy a llamar roughness, pero de entrada que sea 0. Fijaos la diferencia si pongo roughness a 1, que parece que quede mucho más romo el material. En cambio, a 0 queda mucho más pulido. Le doy a aplicar y fijaos que nos ha convertido perfectamente todos los nodos que teníamos, cómo le añadimos el color, cómo le añadimos la suciedad. Si queréis haceros la chuleta, ya sabéis que seleccionando varios nodos y apretando a la C podéis poner un comentario, color y suciedad. Aquí puedo decir reflejo. En los comentarios le podemos cambiar el color si queremos. Esta parte de aquí, fijaos que nos lía un poco los hilos. El roughness lo dejo aquí. Esto lo ha puesto él solo como emissive color. Nos ha puesto un negro para no emitir nada porque ha visto que no teníamos nada. Y el subsurface color es el color que usaríamos si estamos haciendo subsurface scattering, que es como la luz penetra y cambia cosas, se ve diferente en el interior que en el exterior. En este momento no lo estamos haciendo y lo dejamos a 1, 1, 1, que queda en blanco y al multiplicarse no hace nada porque si multiplicamos algo por 1 no hay ningún cambio. Fijaos que esto es lo que se coloca automáticamente como front material. Y esto que nosotros habíamos trabajado, acordaos que el Fresnel este estaba por aquí, es lo que ponemos como índice de refracción. O sea que tenemos todo lo necesario dentro de Substrate para replicar exactamente el material de vidrio que teníamos.
Veréis en otros tutoriales cómo podemos aprovechar Substrate en más profundidad, por ejemplo, hacer diferentes capas de vidrio una dentro de la otra y aprovechar el Subsurface Scattering. Pero espero que veáis que os quite el miedo de abrir Substrate, porque veis que son los mismos conocimientos, se aplican, tenemos nodos muy similares y que nos permiten pues, conseguir los resultados que teníamos de la manera normal, pero mejores. Última cosa que os quiero decir, fijaos ahora si pongo Alt 8, como estos materiales de Substrate no son tan caros como los materiales Legacy, tienen mejor rendimiento. Este material, por ejemplo, es translúcido, pero fijaos como cuando ponemos dos materiales translúcidos no nos vamos al blanco que nos estábamos yendo ahora, estamos en en el rosado claro, ¿vale? Fijaos que el contador nos está diciendo más o menos que estamos en esta zona, pero es mucho más, la veis, esta es la zona, cuando antes estábamos prácticamente aquí. Entonces, hemos ganado mucho rendimiento con este tipo de materiales si usamos Substrate. Voy a volver a poner el normal y con esto me despido. Espero que os sea útil y que hagáis experimentos con este tipo de cristales. Hasta otra.